Ahí está. Vamos a hablar de inversiones. Voy a decir, desactiva tu micrófono. Bueno, las inversiones surgen de fondos que en forma transitoria o permanente no son utilizados en los activos afectados a la producción o comercialización. Se incluyen en inversiones títulos valores, depósitos a plazo fijo y préstamos. Estas se clasifican según su plazo en temporarias cuando el excedente dispone que es a corto plazo y pueden ser canalizados en inversiones de fácil realización, como por ejemplo títulos públicos o depósito a plazo fijo. Y permanentes cuando se dispone el fondo por tiempo prolongado, siempre que no afecte el desarrollo de la actividad de la empresa. Se pueden colocar en bienes muebles e inmuebles. Y según su naturaleza pueden ser inversiones financieras, depósitos a plazo fijo o depósitos en caja de ahorro. Bienes muebles, inmuebles para alquilar y valores inmobiliarios que pueden ser títulos privados o públicos. Las inversiones financieras son colocaciones a corto plazo y que se efectúan en entidades autorizadas a tomar dinero. Sus componentes son el plazo fijo, que puede ser transferible hasta 30 días o a más de 30 días. Además, puede ser en peso argentino o en moneda extranjera como el dólar. Voy a dar un ejemplo de lo siguiente. Supongamos que tenemos al 1/6 que se efectúa un depósito a plazo fijo en efectivo por 10.000, en Banco Nación por 60 días, a una tasa nominal del 24%. La liquidación de estos sería capital por 10.000, intereses a 60 días por 404 y a cobrar al vencimiento el total sería de 10.404. Los cálculos de los intereses serían el mes 1, 10.000 por el 2% nos da 200. Al mes 2, 10.200 por el 2% sería 204. Tendríamos un total de interés de 404. Luego, el asiento sería al 1/1, depósito a plazo fijo de 10.404, a caja por 10.000, a intereses a devengar por 404. Luego nos dice que a los 30 días cierra el ejercicio. Este asiento sería intereses a devengar por los 200 a intereses ganados por 200. Los cálculos para esto sería valuación del plazo fijo por los 10.000 más los 10.000 por el 0,02, que era el 2% de interés. Tenemos un total de 10.200. Los intereses al cierre se calculan los 10.200 menos los 10.000 del principio, que nos daría un total de 200 pesos. Y los intereses a devengar tenemos que es 10.404 menos los 10.200, el total de los intereses nos da 204 pesos. Dice que al 30/7 se cobra el plazo fijo en efectivo. El asiento de esto sería caja por 10.404, intereses a devengar por 204, a intereses ganados por los 204, a depósito a plazo fijo por los 10.404. Luego vamos a hablar del cierre de ejercicio. Al cierre del ejercicio se realizan dos tareas importantes. Una, la verificación de los saldos contables según sea el plazo o caja de ahorro. Y dos, la evaluación también según plazo fijo o caja de ahorro. La evaluación consiste en determinar el devengamiento al cierre de ejercicio. Para esto se establece que las colocaciones de fondos en pesos se determinan al valor nominal, agregando el resultado de la tasa pactada. En el plazo fijo se tiene en cuenta que si no se transfiere, mantiene la tasa pactada hasta su vencimiento. Y si se quiere transferir se toma la tasa de mercado a la que se puede realizar la operación. Un ejemplo de esto es, bueno, seguimos con el ejemplo anterior. Siguiendo con esto, decíamos que se quería transferir.
Con esto se obtiene que se utiliza, la tasa del mercado más relevante, por ejemplo, el 36% anual. Tendríamos así que el cierre se debería calcular de la siguiente forma. Evaluación a plazo fijo nos queda en 10.100,47. Intereses al cierre nos queda 10.100,97 menos 10.000, da igual a 100.000, a 100 pesos con 97. Me corrijo, arriba es 10.100,97, no con 47. Luego tenemos los intereses a devengar por 10.404 menos 10.100,97, que nos da un total de 303,03. También tenemos que al 30 del 6, intereses a devengar por los 100 pesos con 97 a intereses ganados por el mismo monto. El estado de situación patrimonial quedaría así. En el activo corriente, las inversiones serían de 10.100,97, total de activo corriente por el mismo monto. El total de activos sería por los 10.100,97. En el pasivo no tenemos nada y en el patrimonio neto tenemos un total de 10.100,97. Luego, en el estado de resultado, tenemos los intereses ganados a plazo fijo de 100 pesos con 97. El resultado final sería por el mismo monto. También tenemos las notas en los estados contables. La nota 1, que sería inversiones integrado por depósito a plazo fijo por los 10.404 y intereses negativos a devengar 303,03, que se restan al monto de arriba, y nos quedaría un total de 10.100,97. Y ahora va a continuar mi compañera Sofía. Bien, siguiendo con lo que explicó Juli, Prioto va a establecer dos tipos de inversiones. Yo voy a explicar lo que serían las inversiones inmobiliarias. Bien, según Prioto, las inversiones inmobiliarias pertenecen a los activos de carácter permanente, ya que se va a tratar de un inmueble. Su objetivo es lograr una renta recurrente denominada alquiler, cuyos contratos por lo general superan el año de duración. Las características es que hay una depreciación, es decir, al ser bienes físicos, están sujetos a depreciación y pérdida de valor por el desgaste, deterioro u obsolencia de este inmueble. Y la otra característica es que es permanente y como excepción destaca que el contrato de leasing inmobiliario, ya que tiene opción de compra. O sea, acá estamos hablando de un alquiler. Bien, ahora voy a explicar las principales operaciones que para la compra o la incorporación del inmueble, que es la operación inicial donde el bien ingresa al patrimonio como al fin de utilizarlo como alquiler. El asiento es inmueble para renta a caja o banco, cuenta corriente. Para el contrato de alquiler, es decir, el devengamiento mensual, es que al final, se haya cobrado o no, se debe registrar la ganancia porque el tiempo ya transcurrió. Es el principio del devengamiento. El asiento es caja a alquileres a devengar. Para el devengamiento mensual, es decir, el cobro del alquiler, que es cuando ingresa el dinero a la empresa y se va a cancelar el derecho a cobrar. El asiento es alquileres a devengar a alquileres ganados, que es una cuenta de resultado positivo. Y la depreciación al cierre, que ya que hablamos de un inmueble, va a tener una depreciación. Entonces, al cierre del ejercicio contable se registra la pérdida de valor que tuvo la edificación por el desgaste y el paso del tiempo. Que la vida útil se va a estimar por 50 años, entonces hacemos el asiento, depreciación inmueble para renta a depreciación acumulada. Y al cierre del ejercicio tenemos dos tipos. Prioto establece como
una opción o un modelo 1 que es sin ajuste, es decir, en moneda nominal, y por ejemplo tenemos un valor recuperable de 990.000 pesos. Y el modelo 2 es con ajuste, es decir, moneda homogénea, que el valor recuperable es 960.000. Hacemos una comparación y vemos que el modelo 2, en moneda homogénea, tiene una diferencia de 26.600 pesos, que es una pérdida. Y sería su resultado por tenencia. Y el asiento para esta diferencia va a ser resultado por tenencia de inmuebles para renta a inmuebles para renta. Bien, ahí no sé si se puede ver que ahí hicimos una resta para sacar la pérdida de los 26.600, que hicimos el valor original que tuvo menos la depreciación, nos dio 986.000, que si 986.000 es mayor que los 960.000, que es el valor neto al cierre, se va a generar una pérdida. Y después, ahora seguimos, Juli. Bueno, hablando de las inversiones en títulos y valores, tenemos que las inversiones en valores mobiliarios son las que se efectúan dentro de entes públicos, y tenemos, por ejemplo, los títulos privados que se efectúan adquiriendo la participación en una empresa, y puede ser valores mobiliarios que cotizan en bolsa y valores mobiliarios que no cotizan en la bolsa. Los valores mobiliarios que cotizan en la bolsa, la carrera que producen se llama dividendos. La evaluación es la cotización que tiene en el mercado en el momento de la medición. El proceso contable tiene distintos momentos. El momento 0, que es la compra; el momento 1, el devengamiento de dividendos; el 2 es el cobro de esos dividendos; el momento 3, el cierre de ejercicio; y por último, el momento 4 es la venta. Un ejemplo de esto puede ser, en el momento 0, la compra de acciones. Se adquieren 1.000 acciones de X sociedad anónima con las siguientes características. Perdón que te interrumpa, acércalo un poquitito más porque no se puede ver bien. Ahí sí. Bien. Decía que la compra de acciones tenía la siguiente característica. Valor nominal de cada acción es de 10 pesos. El importe de compra es de 12.000. El agente de bolsa percibe el 2% en concepto de comisión y derechos de mercado. La operación se realiza en efectivo. El asiento de estos, el primer asiento de este ejercicio sería acciones que cotizan por 12.240, a caja por 12.240. Los cálculos de esto sería, tenemos las 1.000 acciones de la empresa X Sociedad Anónima a 12.000 pesos cada una. Esto nos da un total de 12.000. Tenemos gastos de compra del 2% sobre ese 12.000, que sería 240. Esto nos da un total de 12.240. Luego tenemos en el momento 1 que la asamblea de la empresa sociedad anónima aprueba la distribución de dividendos en efectivos del 20% sobre el valor nominal de las acciones. El asiento de esto sería dividendos a cobrar por los 2.000 a dividendos ganados por 2.000 pesos. El cálculo del 20% sobre las 1.000 acciones por 10 pesos cada una sería 2.000 pesos. En el momento 2 dice que se cobran los dividendos y liquida a la gente previa deducción de la comisión del 2%. El asiento de esto sería caja por los 1.690, comisiones perdidas por 40 pesos, a dividendos a cobrar por 2.000 pesos. Las comisiones perdidas se calculan haciendo 2.000 pesos por el 2%, que nos da un total de 40 pesos. En el momento 3 tenemos pérdida por diferencia de cotización por 1.440, 1.460,
a acciones con cotización por 1.460. El cálculo de esto sería 1.000 acciones a 11 pesos cada una, nos da un total de 11.000. Los gastos del 2% es 220, el cual está restando, y nos da un total de 10.780, que es el valor neto de realización. Luego tenemos el valor del libro, que es el monto del principio, 12.240. Estos se restan y nos da una pérdida de 1.460. En el momento 4 nos dice que se venden las acciones de la empresa X Sociedad Anónima en 15.000 pesos. El agente en bolsa deduce el 2% en concepto de comisión. El asiento de esto sería caja por 14.700, comisiones perdidas por 300 pesos, a acciones de cotización por los 10.780, a ganancias de venta por acciones de cotización por los 4.220. El cálculo de esto sería la liquidación del agente, la venta de las 1.000 acciones a 15 cada una, son 15.000 pesos. El gasto del 2% sobre ese 15.000 de 300 pesos. Restando estos dos montos tenemos 14.700, que es el total neto. Luego, los resultados de la venta nos reflejan que tenemos una venta de 15.000. Valor del libro teníamos que era 10.700. Haciendo la resta de estos dos valores, tenemos 4.220, que es la ganancia de venta de acciones. Por último, tenemos el estado de situación patrimonial, que nos da en el activo corriente una disponibilidad de 1.960. Inversiones de la nota 1 de 10.780. Esto nos da un total del activo corriente de 12.740. Total del activo tendríamos el mismo monto. En el pasivo no tenemos nada y en el patrimonio neto tenemos 12.740. El total del activo nos quedaría por esos 12.740 y el total del patrimonio neto por el mismo monto. También vamos a hablar de los títulos valores mobiliarios que no cotizan en la bolsa. Existen transacciones de títulos valores que no cotizan, como por ejemplo las acciones de sociedades anónimas y restos de asociaciones comerciales. Un ejemplo de esto podría ser, en el momento 0 tenemos la empresa R, Sociedad Anónima, que sería la inversora, que adquiere 20.000 pesos en acciones de la empresa I. En 2.700.000, perdón, cuyo valor de cada acción es de 100 pesos. El total de acciones emitidas es de 10.000. El asiento del momento 0 sería acciones de otra sociedad por los 2.700.000 a caja por el mismo valor. En el momento 1 tenemos que la empresa I, Sociedad Anónima, aprueba la distribución de dividendos en efectivo del 15% sobre el valor nominal. El asiento del momento 1 sería dividendos a cobrar a dividendos ganados por 300.000 pesos. El cálculo sería el 15% sobre 100 por 20.000. Esto nos darían los 300.000. Luego tenemos el momento 2. En el momento 2 nos dice que se cierra el ejercicio cuya fecha coincide con la de la empresa I, donde se analiza el patrimonio neto. El patrimonio neto de la empresa I estaría compuesto por el capital de las 100.000 acciones a 10%, nos da un total de 10 millones. El ajuste de capital tenemos que es 5 millones, el resultado no asignado 3 millones, esto nos daría un total de 18 millones. La cantidad de acciones que posee la empresa R es 20.000 acciones sobre 10.000 por 100, nos da un total del 20%. Luego, para obtener la participación sobre el patrimonio de la empresa I, se calcula el 20% de los 18 millones. Tendríamos el asiento por el momento 2 para la empresa I, acciones de otra sociedad por 900.000 a ganancia por 900.000. El cálculo sería valor de los libros por los 2.700.000 que mencionamos hace rato. Valor patrimonial
por 3.600.000. Esos dos montos se restan y nos da una ganancia total de 900.000. Por último, tenemos el estado de situación patrimonial. Tenemos en el activo corriente créditos por 300.000. El total de activo corriente sería por el mismo valor. Luego tenemos en el activo no corriente inversiones por 3.600.000. El total del activo no corriente sería ese mismo monto. Total de activo tendríamos 3.900.000. En el pasivo no tenemos nada y en el patrimonio neto tenemos el total de 3.900.000. Esto nos da un total en la situación patrimonial de los 3.900.000. Y ahora continúa mi compañera Sofía. Bien, yo voy a explicar lo que serían los títulos públicos, que los títulos públicos son títulos emitidos por el Estado que tienen un valor nominal, devengan un interés y se amortizan periódicamente. Se devengan por el transcurso del tiempo, llamado el devengamiento de renta. Los títulos públicos van a responder a la financiación del Estado, que se denomina como una deuda interna, y a los cambios según la inflación. Bien, las principales operaciones o asientos de los títulos públicos es: al momento de la compra hacemos títulos públicos y renta devengada, títulos públicos a cobrar, a caja. El devengamiento de los intereses es caja a renta devengada, títulos públicos a cobrar, a renta títulos públicos. Por el mismo monto. Cuando se hace un cobro, hacemos títulos públicos a ganancia por diferencia de los títulos públicos. Y al cierre vamos a hacer renta devengada, títulos públicos a cobrar, a renta títulos públicos. Y al momento de la venta se hace caja, comisiones perdidas, pérdidas por renta, a renta devengada, títulos públicos a cobrar, a renta títulos públicos y a títulos públicos. Y al cierre se van a evaluar por su valor neto de realización, es decir, que va a representar el valor corriente, y se van a comparar con el valor de recupero. Bueno, podemos ver que los títulos públicos solamente utilizan 4 cuentas. Así que eso sería todo, profe. Bueno, le queríamos explicar con Juli que acá teníamos el índice, por eso si yo abajo como miraba era para saber más o menos y guiarnos. Así que bueno, gracias, profe.